Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos en este día que es jueves y que toca de nuevo ver este estudio que es acerca de la santificación, en la tercera parte de esta lección. Entonces vamos a empezar, gracias a Dios. Repasando un poco lo que ustedes han visto en este estudio, en la primera y segunda parte, vamos a ver o recordar más bien que santificado significa apartado de. Es como Dios nos ha elegido desde antes de la fundación del mundo gracias a su soberana y misericordiosa voluntad en Cristo para apartarnos de, la, de este mundo, de la condición caída en la que estábamos, pero que ahora gracias a Cristo somos nuevas criaturas, hemos sido regenerados por el Espíritu Santo y hemos sido apartados para Él, para su gloria. Y también han visto que ser santificado es más que una renovación moral, es decir, no es algo moralista, sino que siempre es tomar en cuenta a Dios. Entonces la santificación es, se trata más de la piedad, o se trata de la piedad, que es tomar en cuenta a Dios en nuestras vidas. Para entender un poco esta parte de qué significa la santificación y que no es solo algo moralista, sino es esta relación que gracias a Cristo tenemos con nuestro Dios y Padre, gracias también por medio del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Voy a leer una parte del libro del Dios pródigo de Timothy Keller que dice: para encontrar a Dios debemos arrepentirnos de lo malo que hemos hecho, pero si eso es lo único que hace, seguirá siendo solo un hermano mayor. Para ser verdaderamente cristianos, también debemos arrepentirnos de las razones por las que alguna vez hicimos algo bueno. Los fariseos solo se arrepienten de sus pecados, pero los cristianos se arrepienten también de cualquiera de las motivaciones que hay tras su rectitud. Debemos aprender a arrepentirnos del pecado tras todos nuestros otros pecados y tras nuestra rectitud, el pecado de intentar ser nuestro propio Salvador y Señor. Tenemos que admitir que hemos puesto nuestra esperanza y confianza en otras cosas que no sean Dios y que tanto lo malo como con lo bueno que hemos hecho hemos tratado de evitar a Dios o controlarle para conseguir estas cosas. Y bueno, entonces esto es la situación en la que Dios nos pone apartados de querer salvarnos a nosotros mismos, porque esto es imposible, sino de acudir a Dios, de arrepentirnos y de mostrar un verdadero deseo por Él. Y esto solo lo hace Dios mismo en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Y bueno, entonces vemos que la santificación no es otra cosa que obra de Dios. Y por lo tanto necesitamos a Dios hoy y siempre. A veces pensamos que cuando cuando nos convertimos, cuando Dios nos llamó, es cuando necesitábamos a Dios, pero no es solo en ese momento en el que necesitamos a Dios, es cada día, cada momento, cada instante de nuestra vida necesitamos a nuestro Dios, a nuestro Padre. Y ese también es parte de la santificación. Pensamos que Dios nos dice, bueno, ya te rescaté, pues ahora tú haz lo mejor que puedas hacer. No, esto no es la vida cristiana, esto no es la vida santa en Dios. La vida santa en Dios es la obra del Espíritu Santo en el querer como el hacer la voluntad de Dios. Es decir, es la vida en el Espíritu Santo gracias a la obra de Cristo. Y esta es definitiva y progresiva. Y para esto vamos a leer Filipenses 2, del 12 al 13. Dice, así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Entonces, aquí vemos la complejidad de la realidad con la que Dios obra.
y es que Dios efectúa su obra en nosotros, en los seres humanos, en sus hijos, y nos hace partícipes de ella. Y nos dice también que Él ha preparado todas estas buenas obras que son consecuencia de la salvación, de la nueva vida que Él nos ha dado, de la vida en el Espíritu, para que nosotros andemos en ellas. Y es una entrega constante a Dios. La obediencia no es así como, hoy ya lo hice todo bien, sino que es una entrega constante a Dios. Es un estilo de vida y somos libres de la ley como un sistema de méritos. Es decir, no hacemos las cosas para ganarnos el favor de Dios, porque ese favor ni nos los podemos ganar con nuestras obras, y ya tenemos el favor de Dios gracias a la obra de Cristo, que es perfecta y es realmente a quien necesitábamos. Y también somos libres de la ley porque ya no nos condena. Es decir, como Cristo ya pagó por ella, nosotros ya no podemos ser condenados por la ley, y por eso es que somos libres para vivir en la vida cristiana, en la vida santificada del Espíritu en nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, esta entrega no es una entrega ciega, no es una entrega que es como, bueno, pues a ver qué pasa. No, es una entrega en la que el mismo Espíritu, como ya leímos, nos da el querer, como el hacer la voluntad de Dios, y es a sabiendas de la voluntad de Dios. Esta obediencia entonces nos lleva a las buenas obras, que es el Espíritu Santo quien las realiza en nosotros, que es el mismo Dios quien ha preparado estas buenas otras obras para nosotros, y vienen de un corazón redimido por nuestro Señor Jesucristo, regenerado por el Espíritu Santo, por la obra de nuestro Señor Jesucristo y por la elección de nuestro Padre, y de acuerdo con la ley de Dios, para edificación de su iglesia, de nosotros mismos, de los unos con los otros, y también de mostrar esa luz y esa sal en este mundo. Entonces, en lo que respecta a esta lección, que es la tercera parte, vamos a ver que la santificación es una vida en la victoria de Cristo. Es el resultado de la actividad de Dios que por su gracia nos ha dado vivir la victoria sobre el pecado gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo y en la vida en el Espíritu, como ya lo hemos visto. Y este don de la vida nos lo dice nuestro Dios, que es rico y en misericordia, nos la dio juntamente, nos dio esta vida juntamente con Cristo. Vamos a ir a Efesios 2, 4, 7, donde nos dice esto. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Amén. Bueno, ahora que hemos visto lo que es la santificación en la Biblia, también podemos ver que a veces tenemos malos entendimientos acerca de la santificación, y también los podemos ver en el mundo, ¿no? Por ejemplo, a veces se habla de la santificación como un tipo de prosperidad, como que eh, pues cada vez que tú obedezcas más o que hagas más las cosas buenas, te va a ir mejor. También otra parte es que se vea la santificación y la salvación como una autorrealización, como, bueno, yo estoy mejorando como persona y esa es la santificación, pero realmente no, la santificación es más que una autorrealización, y no se trata de la prosperidad en este mundo tampoco, sino que la santificación es la experiencia de la victoria en Cristo. Volvemos a lo mismo, ¿no? Volvemos a la Biblia. Es Cristo, es solo Cristo quien nos da esta victoria en Él, porque Él ahora nos ha dado su vida, y por esto es que somos libres para alabarlo, para obedecerlo, para amarlo, para estar en su justicia, para que Él nos guíe en sus caminos de justicia.
y en esta seguridad de que podemos servirlo, que podemos servir a Dios por la victoria que tenemos en Cristo. Y esta seguridad de esta relación con Dios, de este tomar a Dios en cuenta en todo en nuestra vida. Y Él es el único en nuestro corazón. Ahora, otra forma en la que se ha visto de una forma equivocada, antibíblica, a la santificación, perdón, es el contraste que hay entre Agustín y Pelagio. Entonces, Agustín fue un teólogo de la iglesia primitiva antes de que la iglesia católica romana existiera, es decir, antes de que sucediera toda esta institucionalización de la iglesia, de la cual después los reformados se protestan y dicen, bueno, no, así no es porque debemos regresar a las escrituras y por eso se llama reforma, porque es regresar a las escrituras, a la palabra de Dios. Y entonces Agustín fue, pues, gracias a Dios, un hermano que se basó en las escrituras para entender acerca de Dios, para escribir acerca de Dios, de su palabra. Y en él, que bueno, está basado en la Biblia, también pues vieron que tenía esta base bíblica Lutero y Calvino, es decir, Lutero y Calvino también hablaban acerca de Agustín y el entendimiento que los tres tenían acerca de la Biblia pues era coherente, gracias a Dios. Y vamos a ver que ellos pues hablan de la santificación como lo que hemos visto, ¿no? Una santificación en donde es Dios quien efectúa la obra en nosotros por su pura gracia, por su pura misericordia, y Él nos da, la obra de Cristo es la única que nos hace aptos para vivir esta vida en Él, para vivir esta vida fuera de cualquier condenación y poder tener una vida de arrepentimiento, de un verdadero arrepentimiento y de una fe verdadera que va a producir obras que, como ya vimos, Dios mismo es la que las ha preparado y el Espíritu Santo es el quien nos da el querer como el hacer su voluntad, la voluntad de Dios. Entonces, vamos a ir a Efesios 2.1, también, o sea, tanto Lutero, Calvino, Agustín hablan de Salmos, de Isaías, y también vamos a ir a Romanos 3, del 10 al 18. Efesios 2.1 dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo, también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Entonces aquí podemos ver lo que hemos estado hablando, ¿no? O sea, tanto que en un principio, después de la caída, todos hemos nacido en una condición de pecado y por lo tanto somos pecadores. Y esta condición es de muerte, así como cuando Dios dijo a Adán y Eva, si comieres de este árbol ciertamente morirás. Pero ¿qué dijo la serpiente? La serpiente dijo, no moriréis. Y sabemos que la serpiente mentía, Satanás ha mentido, pero el que no miente es Dios, y Dios dijo que morirían. Y aquí vemos en Efesios 2.1 que Pablo está diciendo esto, Dios dijo la verdad, Dios es Dios de verdad. Y dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Es decir, nosotros estábamos muertos, no teníamos
un muerto no puede hacer nada, no teníamos ninguna voluntad, ninguna situación. Incluso lo vemos también en Romanos cuando dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios. Nadie podía buscar a Dios porque estábamos muertos. Y Dios es el mismo que va a buscar a Adán y a Eva, le dice, ¿dónde estás tú? Y los llama. Es el mismo Dios que nos viene a buscar y nos llama y que, como dice Jesús en la parábola de las ovejas, deja a las 99 para ir por la uno, para salvarla, para amarla. Y así Cristo hizo con cada uno de nosotros. Dios fue por nosotros para salvarnos, de darnos vida, porque estábamos muertos, y darnos vida junto con Él, por la voluntad del Padre y por la obra del Espíritu en Él, en Cristo Jesús. Entonces, vemos a nuestro Dios como ese Dios bueno, ese Padre bueno que da la vida por nosotros y nos va a buscar en nuestra muerte para darnos vida junto con Cristo, y el Espíritu Santo nos da esta vida en Él. Ahora vamos a Romanos 3 del 10 al 18. Dice, así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno, no hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido, no hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profieren engaños, veneno de víbora hay en sus labios. Llena está su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre. Dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, volvemos a esto, ¿no? Que nuestra condición era de muerte. Nuestro Señor Jesús viene y por la misericordia y la gracia de Dios, la soberana voluntad de Dios, nos da vida junto con Cristo, y el Espíritu Santo entonces regenera nuestro corazón, regenera nuestro ser, nos da vida nueva en Cristo Jesús, y podemos tener esta victoria sobre el pecado gracias a nuestro Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo nos da esta vida en la que tenemos el poder y el hacer la voluntad de nuestro Dios. Ahora, en este mismo tiempo que estaba Agustín, también estuvo otra persona que se llamó Pelagio, que él en ese momento negaba la depravación del hombre, en contra de lo que acabamos de leer en la Biblia y en contra de Romanos 5:11. Lo voy a leer rápidamente, que dice, y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Entonces, si nosotros negamos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estamos negando la Escritura. Y entonces la obra de Cristo pues no sería necesaria, porque entonces sí, como humanos podíamos hacer lo bueno para que Cristo vino, ¿no? Pero sabemos que no es así, que no podíamos, que estábamos muertos, no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Solo Cristo pudo salvarnos y nos salvó gracias a su amor eterno. Sin embargo, Pelagio, pues al parecer, y según pues la historia, pero bueno, esperemos que se haya arrepentido, él negaba esto. Y Dios dijo, y pues esto es una herejía. Y en el tiempo de Agustín, es decir, como les contaba, en la iglesia primitiva, lo excomulgaron a Pelagio y sus discípulos por decir este tipo de herejías en el 417 después de Cristo. Y bueno, sabemos que pues esta es una energía por lo que acabamos de ver en todas las enseñanzas de la Biblia. Sin embargo, esta enseñanza pues ha permanecido hasta ahora, por ejemplo, en la Iglesia Católica Romana, que después tomó esta postura semipelagiana, se le llama, porque ellos ahora toman el bautismo como una especie de
de borrar el pecado original como una especie de instrumento para borrar el pecado original, y entonces bautizan a las personas que, bueno, a los que bautizan se les asume como inocentes porque este instrumento del bautismo, como borra el pecado original, entonces ahora estas personas son inocentes, y después de tener este bautismo, entonces las personas tienen una voluntad o volición, se le llama, para progresar a la perfección, es decir, a un moralismo en donde después solo unos cuantos alcanzan esta supuesta perfección, a los que les llaman santos. Y bueno, esto lo vemos hasta ahora, ¿no? Es a ciertas personas que hicieron muy buenas obras, que se portaron de una manera eh, como arriba de lo promedio, en cuanto a la moral, en cuanto a las buenas obras, entonces les vamos a tener esta categoría de santos, y esto fue casi casi su obra, ¿no? Y sabemos que esto es una herejía y que no es algo bíblico. Por otro lado, también tenemos al arminianismo, que fue un tipo de perfeccionismo en la iglesia protestante. O sea, está esta postura semipelagiana en la iglesia católica romana, en la institución, más bien católica romana, y ahora tenemos que hubo una corriente pues antibíblica también en la iglesia protestante, el que es el arminianismo, que es un tipo de perfeccionismo que es parecido al católico romano, en donde la ignorancia equivale a la inocencia. Entonces, pues como no sabes si estás haciendo bien o mal o no sé qué, entonces pues no eres culpable, y pues no, nadie te puede decir que estás mal. Y pues eso sabemos que no es cierto, porque justamente Dios nos dice en la Biblia que no hay excusa, o sea, no hay excusa de lo que hacemos mal. Y la condición de pecado en la que estábamos es por nuestra propia culpa, es decir, es por la caída, por el pecado original, que nosotros pues también nacimos en esta condición de pecado y que es nuestra culpa. Sin embargo, era nuestra culpa. Sin embargo, gracias a Cristo ahora ya Él tomó esa culpa y la pagó por nosotros en su muerte, en su vida, en su muerte, su vida perfecta, su muerte que pagó por esta culpa que nosotros teníamos, y que ahora gracias a Cristo ya no la tenemos, y en esta nueva vida somos libres de esta culpa por nuestro Señor Jesucristo. Bueno, también ellos hablan de una gracia preventiva, que esto pues lo usan los seguidores de Wesley, que se les llama el wesleyanismo, y hablan de esta gracia preventiva que hace que pues ya la gente pueda eh, tener un tipo de evolución, y entonces por ellos mismos pueden escoger lo bueno, cuando también sabemos que en la Biblia dice que estábamos muertos, no dice, bueno, estábamos medio muertos, no, la Biblia dice estábamos muertos, y es el Espíritu Santo quien nos regenera, cuando lo vemos con Nicodemo en Juan 3, que nos habla acerca de la nueva vida en Cristo, que es necesario nacer de nuevo, y ese nacimiento de nuevo solo lo da el Espíritu Santo por la obra de Cristo y por la elección del Padre. Y bueno, vamos a ver que ni Juan Wesley creía esto, o sea, Juan Wesley tenía sus reservas de esto y no proclamaba el perfeccionismo. Sin embargo, hay otra escuela, que es la de Oberlin, con Carlos Fine, donde hablan ya totalmente de un decisionismo, de que el bautismo, un tipo de bautismo, o sea, hacen lo mismo que lo del bautismo en los católicos romanos, pero ahora de una decisión de la persona. Como la decisión hace que ya seas inocente, y por lo tanto ya de ahí tú puedes progresar hacia un tipo de perfeccionismo. Pero sabemos que esto no es así de nuevamente, ¿no? O sea, es el Espíritu Santo y solo Cristo quien nos da esta nueva capacidad, esta nueva vida y capacidad de hacer lo bueno, porque Dios así lo quiso y porque Él prepara las obras para que nosotras andemos en ellas.
Y la vida de santificación, como ya dijimos, no es una vida simplemente moralista, sino que va más allá, va hacia la piedad, hacia esta relación perfecta que Dios nos ha dado con Él mismo. Y eso es lo que, pues gracias a Dios, tenemos ahora en Cristo. Lo tenemos a Él mismo, gracias a Cristo. Para terminar, voy a leer Romanos 7, del 17 al 25. Pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien me acompaña el mal, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Pero gracias a Dios, nuestro Señor Jesucristo ya nos ha librado de esto y cuando venga Él podremos vivir esta plenitud en donde ya no podremos pecar y que estaremos completamente con en esa relación plena con nuestro Padre que ya podemos gozar desde ahora mismo gracias a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque eres bueno, porque tu misericordia es con nosotros desde antes de crearnos. Nos has elegido, nos has amado, nos has predestinado, como dice Romanos 8, Padre, para ti, Padre, para tener esta relación perfecta, para darte la gloria, para gozarnos en ti, Padre, por la eternidad que es desde ahora. Gracias, Padre, que creamos tu verdad y no las mentiras de este mundo, no las mentiras de nuestras propias ideas, no las mentiras de Satanás, Padre, sino que te creamos a ti, el único Dios verdadero, en nuestro Señor Jesucristo, y tu Espíritu Santo siga obrando en nosotros para transformarnos, santificándonos en tu verdad, Padre. Santifícanos en tu verdad. En Cristo Jesús. Amén. Gracias por orar por nosotros. En Cristo Jesús. Muchas gracias y Dios los bendiga.